Qué bueno. Bueno, y la parte que le tocó a usted, Juan Pablo, cumpleañero hoy, tiene que ver con las señoritas. Las señoritas. Ah. Este es un tema muy desconocido, Sí. que se escucha superficialmente en el país que Sarmiento trajo maestras norteamericanas a la Argentina. Y bueno, esto a mí se me ocurrió a través de un libro que se llama Las señoritas, que es de la autora Laura Ramos, que acá traje el libro. Ahí Sí. está. Acá está el libro, sí. Sí. Podemos ver. Sí, perfecto. El libro de la señorita de Laura Ramos, que en base a esto era nuestro único puntapié inicial para iniciar el trabajo. Desde ahí partió todo. Entonces yo, ahí se ve. Ahí está. Este libro le pueden consultar en la biblioteca porque está disponible. Ah, bien, bien. Desde ahí yo partí este trabajo, pero nosotros nos concentramos, como la jornada era de local y de Corrientes, entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos las señoritas, pero las que estuvieron en Corrientes? Que fueron 6 maestras las que estuvieron en Corrientes. Así que a partir de eso inició el trabajo. Y el trabajo tuvo varias etapas, porque primeramente nosotros recorremos cómo era la situación de la República Argentina en 1869, que fue el año de llegada de las maestras. Este es un periodo de 1869 a 1898. En realidad yo en el trabajo lo catalogué en 1884, en 1911, que es el periodo que estuvieron las maestras en Corrientes. Esto nosotros tenemos que ubicarnos en el siglo XIX, o sea, el periodo de 1800. Bueno, esta idea nace de Sarmiento, pero en realidad no nace de él. Sarmiento, en viaje enviado por el gobierno de Chile, porque él estaba exiliado en Chile y enviado a estudiar las pedagogías de Europa, se encuentra con una Europa muy devastada, que él mismo la describe muy cruelmente, le describe a los europeos, llamándole andrajosos, sucios. Una Europa devastada que salía fuera de lo que es la capital, las grandes capitales. Él, estando en Reino Unido, se encuentra con un escrito, más precisamente en Londres, se encuentra con un escrito de Horace Mann. ¿Quién era Horace Mann? Horace Mann era el Sarmiento, pero de Estados Unidos. Bien. El que había transformado la educación primaria de Estados Unidos. Obviamente que Horace Mann se concentra en las ideas de Henrik Pestalozzi, un pedagogo suizo, que toma Horace Mann, y Sarmiento, bueno, se ve fascinado por esta idea, así que viaja a Liverpool, en el Reino Unido, y toma un barco directamente a Estados Unidos a reunirse con Horace Mann. Decimos viaja como si fuera rápido, Juanpi, pero antes Sí, viaja eran meses que Claro. viajaba. De cruzar el Atlántico eran meses. A la mentalidad de hoy, viste, ya te enojaste, ya volviste, ya que trajiste las maestras, las dejaste de nuevo, Y las maestras tuvieron unos viajes Sí. terribles. Viaja a reunirse con Horace Mann, pero ahí él conoce el matrimonio Mann, porque la de la idea que yo nombraba anteriormente era su mujer, Mary Peabody de Mann, que podríamos ver en las imágenes ahora, fue la que le lleva a Sarmiento a conocer las escuelas, y Sarmiento se ve fascinado por esas escuelas, donde incluso la escuela emanaban becas para las chicas que eran de bajos recursos para que aprendan. Entonces esas chicas se formaban y cuando se recibían trabajaban para la escuela y pagaban sus estudios. Eso a Sarmiento le fascinó. De ahí Sarmiento empieza un viaje por Estados Unidos, visitando 21 estados del país, y se ve tan fascinado, bueno,
que él un poco ignora lo que también era Estados Unidos, no era todo oro en Estados Unidos, sino en el sur había mucha pobreza, había mucha discriminación por parte de la gente de color, y eso Sarmiento como que pasa por alto. Él mismo escribe tantos millones de habitantes y todos educados, por ejemplo. Bueno, Sarmiento vuelve a la Argentina, se cartea con Mary Mann, con Mary Peabody de Mann, porque es ella la que le recomienda que traiga a las maestras acá a la Argentina. Sarmiento, después de otros de sus viajes, vuelve en barco a la Argentina, es nombrado presidente ya para 1869. Pero hay un paréntesis acá. Esta idea, como dije, que tuvo sus inicios en Estados Unidos, ya se había implementado ya a partir de 1860 en Estados Unidos, donde un grupo de maestras que eran personas universitarias, cabe recalcar eso, que todas estaban formadas en universidades. Fíjate el nivel que ya tenía Estados Unidos en ese momento. Ese grupo de maestras va a hacer un viaje que abarca dar toda la vuelta. Zarpan desde el puerto de Nueva York, que sería la costa este de Estados Unidos, dando toda la vuelta. O sea, no existía todavía el canal de Panamá. Claro. Dan toda la vuelta, vienen hasta acá, hasta el sur, por Chile, pasan, van todo por lo que es el océano Pacífico, y suben hasta la costa oeste de Estados Unidos. Y el plan era educar a los esclavos libertos y a la white people, como le llamaba Sarmiento, pero eran los blancos pobres. Ajá. Ese fue el punto, ese fue un inicio de este plan. La pregunta que se me ocurre, Juanpi, es ¿cómo se hizo con el idioma, digamos? Bueno, bueno. Vamos a llegar a eso, porque fue un tema muy importante lo del idioma, porque estas mujeres no hablaban nada de castellano, nada, cero. Bueno, Sarmiento es nombrado presidente, como dije, retomando a 1868, vamos a 1869, y empiezan a venir los primeros contingentes. Pero ¿qué pasó? Hubo problemas porque no había muchas postulaciones de mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a postular a hombres. Vinieron 2 hombres que estuvieron en Entre Ríos. Uno se llamó Sturgeon Higginson, que fue el que más permaneció acá en Argentina. Y después se fueron. Acordémonos todavía que en ese momento el país estaba en una transición de establecerse como una república. Había muchas guerras civiles en la Argentina. Recién, ya te digo, para 1869 empiezan a venir las mujeres. Estas mujeres que vinieron en tres contingentes vinieron. Pero estas mujeres que eran tan brillantes en Estados Unidos, vivían en una sociedad tan moderna para la época, vinieron a un país insumido en una pobreza total, como te había dicho, insumido en guerras civiles, que estaban en luchas armadas. ¿A dónde me trajeron? ¿A dónde le trajeron a estas pobres mujeres? Escribe una de ellas en esos viajes, que fue la única que dejó, que una de nuestras protagonistas en el trabajo, que es Jenny Elisa Howard, que fue la única maestra que dejó un libro de memorias escrito sobre el paso de su trabajo en Argentina. Escribe: ¿sabés que el ministro no tenía tenía mucha educación, no tenía mucha. No tenía mucha confianza en nosotras. Tenía mucha confianza. Fe. No le tenían fe. Tenían fe en que nosotros no sabíamos nada de castellano, dice.
Y ellos durante el viaje fueron aprendiendo el idioma, pero al llegar acá era nulo. Entonces, Entre Ríos, Paraná, más precisamente la ciudad de Paraná, fue donde se le daba la oportunidad de aprender el idioma en 4 meses. Otras aprendieron en Catamarca, como las hermanas King, que estuvieron en Goya 4 meses. Sí, ellos tenían un requisito. Sarmiento puso muchos requisitos, incluso uno de ellos es que sea soltera, educada, culta. Ese era el requisito que le decía Sarmiento a Marimán para que las maestras pudieran venir. Ellos habrán pensado que venían Claro, vinieron a un lugar desconocido. Ajá. En total el plan de Sarmiento era que vengan 2000 maestras norteamericanas, pero solamente vinieron 61 maestras. Se habla de 65 más los 4 hombres. Que en realidad, investigando, sucedieron que eran 6 o 7 hombres en total que vinieron a la Argentina. Bueno, llegaron a la Argentina y se formaron en Entre Ríos, y desde ahí empezaban a repartirse por el país. Las primeras 2 que estuvieron en Corrientes fueron Miss Jenny Howard y Miss Edith Howard. Estas 2 mujeres tenemos que hablar en conjunto de ellas porque vinieron juntas. Ellas ya se conocían en Estados Unidos, fueron compañeras de formación y vienen a Corrientes. Imagínate si Buenos Aires era inhóspito, lo que era Corrientes en ese momento. Ellos vienen en 1883 a Corrientes. Bueno, relata en primera persona Jenny Howard que llegan un domingo de carnaval. Y desde el primer momento ya tiene contradicciones, porque ella observa que en Corrientes existían muelles, pero los barcos anclaban fuera del muelle, o sea, en el río, en el medio del río, y los boteros se iban a buscarle. Entonces a ella le pareció raro esto, o sea, como que había una mafia de boteros, un arreglo entre los boteros y los del barco para trasladar a estas mujeres, a los pasajeros, que ella dice, hace una asimilación que eran personas muy perezosas para no hacer otra cosa. Ah, bien. Ese es un relato en primera persona. Bueno, cuando llegan se desata una tormenta terrible en Corrientes. Se mojan todos, pobres mujeres caladas de frío y del agua que les llovió. A ella tenían que venir a buscarle el director de la escuela, que era un británico que estaba en ese momento en Corrientes. No apareció nunca el británico. Se bajan con sus equipajes, imagínate la cantidad de equipaje que traían. Con la ropa que usaban antes, ¿no? Con los vestidos, los claro. Baúles de ropa, de libros, de cosas necesarias para su estadía. Entonces se bajan del barco, llegan hasta el muelle, nunca nadie apareció a buscarla, y justamente se le aparece por casualidad un diplomático español que estaba en funciones en Paraguay, y lee en uno de los baúles que decía Boston, que era la ciudad de donde provenían estas mujeres, y bueno, le ayuda a acomodarse en Corrientes, porque ellos llegaron un domingo de carnaval, o sea, la ciudad estaba totalmente ocupada. En otro tema. Corrientes capital. Corrientes capital estamos hablando, sí. Y bueno, le llevan a una pieza, como ella dice, sucia, para que ella no estaban acostumbradas, maloliente. Bueno, hasta que al otro día aparece el director diciéndole que nunca le había llegado la carta, que el día que ella iban a arribar a Corrientes. Se cayó el WhatsApp ese día. Sí, ese día no había, se cayó el WhatsApp de la época, las cartas. Bueno,
Obviamente que ellas venían a desplazar a los locales, a los claro. locales. Y Corrientes en ese momento, como en el resto del país, estaba gobernada por la élite. O sea, la élite era la que daba las órdenes y las maestras de Corrientes pertenecían a la élite de Corrientes. Eso me llamó también la atención investigando para el trabajo, que a estas mujeres le quisieron borrar de la historia de Corrientes, porque hay escasa información. Hay, por ejemplo, en los anales de la Escuela Normal de Maestra, que la doctor Pujol actualmente, hay 1 o 2 páginas que se refieren a estas maestras y nada más, y el resto de todo de las maestras que eran locales. Bueno, se acomodan estas maestras pobres en Corrientes, y ella al otro día, o sea, cuando se acomodaron, se reúnen con la directora que le iba a desplazar. Imagínate lo que fue eso. Y yo te traje para leer textualmente lo que fue el relato en primera persona de cómo le trató esta mujer. No, pero ¿y entonces cuál fue el objetivo de Sarmiento de traer a las señoritas cuando ya teníamos en la Argentina maestras? Y el objetivo de él gustó demasiado cómo era el estilo allá. Era implementar lo que era el normalismo. Porque acá tenemos que hablar de las corrientes ideológicas en ese momento. Claro. En estos años se implementaron 3 corrientes ideológicas. Lo que fue el lancasterianismo, que surgió en 1818, que básicamente se concentraba en que alumnos que eran más dotados intelectualmente ayuden a sus compañeros y al docente en las labores docentes para que esos compañeros avancen. Claro. Eso fue implementado en 1818 en Argentina y en 1826 acá en la provincia por el gobernador, por ley, como dije. Después de eso pasamos al positivismo, que fue otra de las corrientes, y del positivismo nace el normalismo, y el normalismo implementó como una estructuración en la educación. O sea, reestructuró toda la educación. Acordémonos que en ese momento la educación estaba regida por la Iglesia Católica. Todo era lo que decía la Iglesia. En base a la Iglesia se educaba. Eso a la Iglesia le molestó muchísimo. Imagínate que acá hubo hasta una guerra con la Iglesia. Se desató una guerra, un conflicto político muy fuerte con la Iglesia Católica, que incluso le llegaron a expulsar al que era el enviado del Vaticano en Argentina, le expulsaron del país. O sea, rompió relaciones diplomáticas Argentina con la Santa Sede. Como venía hablando del normalismo, implementa por ejemplo, la forma de enseñar, la didáctica, la separación de cursos, de grados, de chicos por edad, las pruebas que eran terriblemente rígidas. Implementa el higienismo, que en ese momento era desconocido para la mayoría de los educandos. Implementa el uso horario. Se da un gran problema que una de estas maestras fue pionera acá en Corrientes, de que los chicos, por ejemplo, no asistían a la escuela, se inscribían pero no asistían. Entonces la rigurosidad de que asistan a la escuela, la asistencia. Y así fue implementando, hasta el mobiliario cambió de las escuelas para la enseñanza. Fíjate el avance que ellos traían. Y eso fue lo que vio Sarmiento. Eso fue lo que vio Sarmiento, claro. Y lo que dijo, esto se puede implementar en Argentina. Contra viento y marea luchó Sarmiento para que se implemente. Y también implementó una cosa que se llamó el laicismo, que es la no implementación de la religiosidad para la educación, para que dentro de la educación. Eso para la Iglesia fue lo peor que pudo haber existido.
Y como te venía Sí. diciendo, esta Jenny escribe en tercera persona, escribe que dice: al entrar a la casa, la señora recibió con fría dignidad, no del todo compatible con su rotundidad propia de un barril, mientras que las 5 hijas se sentaron en solemne fila alrededor de la sala, mirando de hito en hito a las visitas y sin decir palabras. Al producirse un momento de silencio, cosa que ocurrió varias veces durante la no muy animada conversación, una de las 2 visitantes se refirió a cierta efigie que había sido quemada en las calles cercanas y preguntó a quién representaba. Y la señora contestó a Judas. Como las norteamericanas no recordaban haber oído mencionar a un caballero de ese nombre, una de ellas inquirió inocentemente si era argentino. La señora manifestó desdén ante tan crasa ignorancia. Explicó que se trataba del que había traicionado a Cristo. No. Imagínate el recibimiento. Y pongamos en contexto que estas mujeres eran protestantes, no eran católicas, y ese fue el gran problema, de que eran protestantes. Incluso hubo guerras entre las propias maestras, porque habían maestras que eran católicas y habían maestras que en su mayoría eran protestantes. Ese fue el único problema que tuvo esta maestra. Bueno, y así transcurrieron sus años en Corrientes. Esta Jenny Howard tiene muchos relatos en su libro, y también la vida cotidiana en la provincia. ¿Qué pasa en Corrientes, por ejemplo? Como yo te decía, que era penoso la situación. Aparte vivían guerras civiles, se le aparecieron cosas para ella desconocidas, por ejemplo, como los mosquitos. Las hordas de a conocer los mosquitos a Corrientes. Las hordas de mosquitos que no la dejaban. No. Después, las cucarachas, que Jenny Howard decía que tenía el tamaño de una laucha, las cucarachas. No. Y entre ellas se carteaban, entre maestras, por ejemplo, le carteaba a sus colegas de Catamarca, que le decían: las cucarachas acá prefieren los libros de tapa roja. Y la otra le decía: acá en Corrientes prefieren los libros de tapa verde, obras de Charles Dickens, por ejemplo. Las polillas, los 100 pies, todo lo nuevo para ellas. Una cosa que llamó mucho la atención, por ejemplo, que le tenían un terror a los piques. Los piques, no? porque ¿Quién no, Juanpi? ellas, viviendo en Corrientes, escuchaban relatos de gente que se le habían amputado los pies por los piques. Ay, no. Sí, que imagínate lo que vivían estas maestras. Y seguramente el bullying que le hacían las otras maestras, ¿no? También, que fueron desplazadas por ellas. La indiferencia. Claro. Pero no fue tanto lo que sufrieron acá en Corrientes como lo que sufrieron en Córdoba. Esta mujer sufrió en Córdoba, que eso fue tremendo. Ella decía que Corrientes tenía 3 meses de invierno y 9 meses de infierno, del calor que hacía en Corrientes. Claro. ¿Cómo se eligieron los lugares a donde fueron las señoritas? Y esos fueron designados por el gobierno nacional. Eso eran enviadas por el gobierno nacional. Y a Corrientes le tenían mucha fe, entonces, y nos mandaron 6 señoritas. Corrientes no estaba entre los planes. Ahí, por ejemplo, vemos los lugares de destino de las docentes. Pero viene el señor director, qué atento que está. Esos fueron los lugares en la provincia de Buenos Aires. Ahí no estamos nosotros, Juanpi. Sí, ahí estamos. está, Rosa Eladar, esquina, Jenny Howard y Edith Howe. En Corrientes Capital vinieron, Rosa Eladar, Jenny Elisa Howard y Edith Howe. Sí. En esquina estuvo Cora Hill y estuvo Edith Howe. Y en Goya estuvieron las hermanas Isabel y Rachel Kim. Esas fueron las 6 maestras que estuvieron acá en la provincia. Como te venía diciendo, que Corrientes no estaba en el plan de Sarmiento. Acordémonos que Corrientes y Sarmiento tenían una lucha, una disputa terrible. Los correntinos en su mayoría le despreciaban a Sarmiento. Florencio Mantilla escribía cosas aterradoras en la prensa sobre Sarmiento. Pero fue el gobernador Guastavino
que con gran diplomacia le logró convencer a Sarmiento que se adopte ese plan de escuelas normales en la provincia. Como te decía, Miss Howard cesa sus actividades en Corrientes y va a Córdoba. Córdoba fue el centro de la disputa entre la Iglesia Católica y la educación. A ella la habían recibido, como venimos nombrando, con indiferencia en Corrientes, pero después fue muy querida. Pero en Córdoba se llegó a romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Ella misma relata que al paso de ella los curas se levantaban los hábitos y la escupían. No. A ese nivel estaba los ataques que sufrían estas maestras. Después el mismo cura que gobernaba, digamos, el clero de Córdoba, le amenazaba a la población: si ustedes mandan a sus hijas a la escuela, le vamos a dar la excomunión, por ejemplo. Cosa que era gravísima para una persona. Claro, para la sociedad, imagínate. Para la sociedad, más para la élite. Porque ellos buscaban igualdad entre el pobre y el rico, que es lo que hizo el normalismo, implementó la igualdad. Entonces inventaban cosas, por ejemplo, que en la cúpula de la escuela se veía luces, que al paso del Santísimo las maestras no se arrodillaban, por ejemplo, porque no eran de la religión católica. Uno de esos momentos que estaba Jenny Howard, y hubo otra, la que desató fue Clara Armstrong, se llamó Miss Clara Armstrong. Ella desató el conflicto, pero desató porque de comedida el conflicto, porque no tenía conocimiento de lo que provocó. Le pusieron en la puerta de la escuela: esta es la casa del diablo y las puertas del infierno. Eso le pusieron por la puerta donde las maestras eran directoras. Así que imagínate que fue tal la escala del conflicto que intervino en ese momento. Estaba Juárez Celman de presidente y su mujer, la primera dama, Elisa de Juárez Celman, que pertenecía a una familia muy religiosa de Córdoba y de la élite de Córdoba, logra que le destituyan del cargo a las maestras y le dan a elegir entre varias localidades, y esta Miss Clara Armstrong y Miss Edith Howard eligen San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires, donde son nuevamente enviadas. Para irse de Córdoba. Y en Córdoba fueron puestas maestras católicas en el lugar de ella. Era terrible. A ese nivel. Qué bárbaro. Otra de, Edith Howard, que la habíamos mencionado, queda en Corrientes, hace grandes reformas en las escuelas de Corrientes, pero también no estuvo mucho en el cargo. Llegó a ser directora de la escuela. Primero entró como vicedirectora, después como directora, y se iban cambiando. Otra de las maestras fue Rosa Ella Dark. Rosa Ella Dark tiene una historia muy interesante. Ella estuvo en Corrientes Capital también, fue directora también de la escuela normal de maestra. Ella, por ejemplo, tiene una historia muy interesante porque ella hizo la travesía que hizo el general San Martín. Cruzó los Andes como el general San Martín ya en 1885, y también por ejemplo fue la que implementó el uso de uniforme en la escuela. Mira. Y esto yo te hablaba de la igualdad entre el pobre y el rico, para que no se haya diferencia entre las chicas de clase alta y las chicas de clase baja. Qué interesante. Pero además estoy viendo la historia, como vos decís, Juan Pino, que no leímos en los manuales ni en la historia de la escuela. Esto es totalmente de la educación. Desconocido en la educación.
Recién ahora, hace poco, se presentó un librito sobre la educación de Corrientes, donde está, por ejemplo, Rosa Dark, está en la tapa, así que todavía no tuve la oportunidad de leer qué dice sobre el paso de las maestras sarmientinas, como le llamaban, por la provincia. Bueno, Edith Howe, que estuvo en Capital, fue la que creó la Escuela Normal de Esquina, junto con Ferreira, otro gran normalista. En ese tiempo era muy recurría a las sociedades de fomento, o sea, las sociedades, la élite creaban sociedades de fomento para financiar obra. En este caso, en Esquina se financió la escuela normal. Qué bueno. Acá en Bellavista, por ejemplo, la sociedad de fomento creó la biblioteca popular Sarmiento que tenemos actualmente, que fue una idea de José Fermín González. Ya eso fue en 1872, la creación de la biblioteca, que, haciendo paréntesis, porque también nos preguntamos por qué Bellavista no tuvo una escuela normal. Bueno, pero tuvo una biblioteca que estaba dentro de los planes de Sarmiento, que también eso trajo Sarmiento de Estados Unidos, las bibliotecas populares. Fue un plan sarmientino y fue Bellavista la primera localidad en la provincia que se adhirió al plan sarmientino de las bibliotecas populares. Y así tuvimos nuestra biblioteca popular. Nosotros y cuantos más, ¿no? Nosotros y otras localidades como Paso de los Libres, Curuzú, Cuatía, que eran más renombradas en ese momento, las tres bibliotecas. Bueno, como te venía contando, en Esquina, Edith Howe inaugura la escuela. También sufre discriminación por las religiones en Esquina, donde una de esos momentos que estuvo, un grupo de personas jóvenes a la noche se va a la casa de ella y le grita blasfemia, rompen la escuela, o sea, vandalizan la escuela. Eso a ella le molestó muchísimo, que amenazó con irse. Fue tal la escala que tomó que llegó a salir en los medios nacionales ese inconveniente, pero un grupo de padres la retiene hasta finalizar el año, ya 1889 aproximadamente. El trabajo de las señoritas era bien visto por la comunidad, sí. Era valorado por la comunidad. Era valorado por la comunidad, sí. La canciller de hierro le llamaban a Miss Edith Howe. Imagínate el carácter que habrá tenido. Ellos ya venían fogueadas, digamos, de Estados Unidos, porque en Estados Unidos habían dirigido escuelas de varones. Imagínate para ese año que una mujer dirija escuelas de varones, sí. El carácter que tenían. O sea, ya venían totalmente muy adelantada a la sociedad acá. Cuando renuncia Miss Edith Howe, en Esquina entra Cora Gil, que fue otra de las maestras, también muy querida por la sociedad, que conllevaba el ritmo educacional. Y de ahí pasamos a las hermanas Kim, que capaz son las más famosas, las más renombradas, las hermanas Kim en Gocha, en la ciudad de Gocha. Eran dos hermanas, Rachel e Isabel. Isabel era la mayor y la que murió primero. Bueno, estas hermanas Kim, Isabel fue nombrada directora de la escuela normal y Rachel fue nombrada vicedirectora. También seguían las corrientes educacionales del normalismo, por ejemplo, ellas que no eran de acá le fomentaban a los nativos que conserven sus tradiciones, por ejemplo, cosa que la iglesia quería que eso no ocurra en las escuelas. Y fueron tan queridas que Isabel Kim tuvo un paso destacado incluso a nivel nacional, porque fue representante en Europa, en Estados Unidos, por la Argentina, en el que fue temas de fomento del trabajo de la mujer. Estas hermanas Isabel vuelve, Rachel queda en Estados Unidos porque ella se había especializado en jardines de infantes. Otra de las cosas que trajo también Sarmiento fueron los jardines de infantes.
Sí, eso fue la pionera, fue Miss Sarah Eccleston, fue la pionera de los jardines de infantes acá en Argentina. Bueno, Rachel queda en Estados Unidos, Isabel vuelve a la Argentina, vuelve nuevamente a Goya. En Goya fue muy querida Isabel, que incluso está enterrada en Goya. Ujú. Pero en 1898 ella recibe una oferta de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, mucha más, en Entre Ríos, mucho más grande, y decide ir a Concepción. Pero ella decía, o sea, relatan los que la conocieron, que decía siempre cuánto me querían en Goya. Qué bueno. Eso es lo que se remarcan. Pasaron los años, llega 1900, y hay una teoría que ella se cae en una excursión estudiantil que estaban haciendo a caballo, se cae y eso le produce un cáncer, pero en realidad ella venía conllevando una enfermedad que era un tipo de cáncer, y ella muere de eso. Enterada de que su hermana estaba muy enferma, Rachel vuelve a la Argentina de inmediato, y bueno, en su lecho de muerte, en sus últimos días, le dice: permitime volver a Goya, le dice. Es así que una vez que muere en Buenos Aires, es transportada en barco a la ciudad de Goya. Cuando desembarca en Goya, el gobierno decreta exequias oficiales. Imagínate la importancia que tenía esta mujer. Así como, haciendo paréntesis, a Jenny Howard, por ejemplo, el sepulcro de ella fue declarado sepulcro nacional histórico. Ah, qué bueno. Bueno, desembarcan, hacen una procesión a cual la llevan. Yo te había enviado una foto del traslado de los restos de Isabel King en Goya. Llevan al salón de la escuela, que ese salón en 1937, cuando se cumplen las bodas de oro de la escuela, es pedido por la dirección de la escuela que lleve el nombre de Isabel King, y tiene el nombre desde 1937, bueno, y un busto de ella en el salón de la escuela normal. A la larga la historia las reconoce. Las reconoce, sí. Uh-huh. Bueno, es velada ahí en el salón de la escuela, y sus alumnas mandan a construir este monumento, que también está en la foto, a donde actualmente reposan sus restos. Su hermana Rachel, bueno, vuelve a Estados Unidos, vuelve a vivir en la capital de Estados Unidos, que es Washington DC. Se dedica a enseñar castellano. Imagínate lo bien que aprendieron el castellano. Ajá. Que después colonizaron Estados Unidos enseñando castellano, y muere para 1940, muere en Estados Unidos. Todas tuvieron para redondear, todas tuvieron su deceso casi en Estados Unidos, menos Jenny Elisa Howard, que se queda acá, y Miss Isabel King, que son las dos que mueren acá en Argentina, y sus restos actualmente están acá en Argentina. Entonces sí tenemos mucho que agradecerles a estas señoritas. Sí, fueron pioneras. Pues como yo te decía... Y realmente a fuerza de voluntad lograron transformar la educación para bien. Como yo te decía, que fíjate vos la importancia que tuvo que, por ejemplo, la tumba de Jenny Howard en el cementerio británico de Buenos Aires fue declarada sepulcro histórico nacional. Obviamente que después, por pedido, eso, que tanto la querían en San Nicolás de los Arroyos, que fue la ciudad donde fueron a parar después de Córdoba, le echaron de Córdoba, crean un templete. Wow. Para las personajes, y piden que se le traslade los restos de ella ahí. Así que ellas sus restos están en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires. Qué lindo, cuánta valentía de mujeres que por ahí no sabíamos. Que no sabíamos. Sí. Así que incluso viste la recopilación de imágenes que yo te había enviado. Sí. Podemos ver, viste, cómo eran esas mujeres, cómo era el aspecto de las mujeres. Dejar todo su mundo
para venirse a la Argentina, un lugar que ellos ni sabían dónde era. Un lugar, y además la travesía que hicieron, porque cuando Sarmiento hace el plan de traerlas a la Argentina, la Argentina no era un país que tenía un gran caudal de plata, encima estaba insumida en guerra. Él hace un plan de pagarles encima, porque le pagaban en moneda nacional, en oro. Después se tuvo un conflicto porque después de los años se fue decayendo su salario y decía que el costo de vida era mejor en Estados Unidos que acá en Argentina, y era muy caro. Sí. Parece la realidad, fíjate. La actualidad, mejor dicho, no la realidad. Y bueno, el Estado Nacional Argentino las envía al Reino Unido, en Liverpool, primero, y desde ahí la traen a la Argentina. Imagínate que iban de Estados Unidos a Inglaterra. Como bolas sin manija, con todo el tiempo que con todo el tiempo que conlleva, hasta la República Argentina. Y recién ahí desembarcaban. ¿Por qué? Porque al Estado le costaba más barato llevarlas primero hasta el Reino Unido y después traerlas hasta Buenos Aires. O sea, y después los viajes que hicieron dentro de la Argentina. Que vengan acá, que no le estén esperando. En Buenos Aires la decían, por ejemplo, a las maestras que la Argentina estaba lleno de vándalos, los indios, que le decían ellos que le iban a asaltar en el camino, que la iban a matar. Y las maestras, algunas desistían de ir al interior, y Sarmiento agarraba una rabia tremenda porque él ya estaba programado que ellas, por ejemplo, se vayan a San Juan, y después le enfrentaban y decían: nosotros no vamos a ir porque nos van a matar en San Juan. Y otras maestras se atrevían a ir en las diligencias, pasaban meses. Hay una historia tremenda de una que fue en Jujuy, que pasa en una diligencia que se cae en un río y todos se meten en un río, y la estaban esperando para recibirla, y ella llega toda embarrada, por ejemplo, al recibimiento, y cosas así tremendas. Qué bárbaro, las historias de quienes realmente cambiaron la historia. Cambiaron la educación argentina, sí. Sí, tal cual. Y que porque han sido bien recibidas, y seguramente las familias, como vos decís, esta guerra entre la iglesia y las familias, seguramente veían el cambio en sus hijos. Por supuesto. Por ejemplo, una de las cosas que lograron las maestras es que las chicas de la clase alta no lleven sus empleados a las escuelas. Bueno, esta imagen yo te envié, esta tiene una historia muy terrible. Esta es Addie Stern. Jovencitas son. Muy jóvenes eran, sí, porque ese también era un requisito, que sean jóvenes. Ajá. Esta que vemos en la imagen era Addie Stern, la mujer de John Stern. Ellos estuvieron en Entre Ríos. El marido de ella era director de la Escuela Normal de Entre Ríos, en Paraná. Y ella, enferma muy joven, tuvo 2 hijos, y uno de sus hijos también enferma. Paraná en ese momento estaba bajo guerra civil. Ella muere a causa del deterioro de su salud y también la falta de insumo. Y ellos eran protestantes. ¿Qué pasa? Que no existían cementerios para los disidentes, solamente los cementerios eran para los católicos. Su marido hace las exequias, imagínate, con 2 hijos chicos, en un calor, como describe, abrumador de Entre Ríos, lo que acá la parte del litoral. Y cuando lleva su cajón a las puertas del cementerio, no le permiten entrar. Ay, no. John Stern acampa 3 noches en el cementerio con 2 revólveres en las manos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de su mujer se descomponía, y en ese momento que había pumas, yaguareté, eran atraídos por el olor al cuerpo, a la descomposición del cuerpo. Pasaron 3 días, entonces él decide enterrar a su mujer en los muros del cementerio, pero de la parte de afuera. Y lo mismo lo hizo con su hijo cuando muere a los 2 años de edad, muere el hijo. Bárbaro. Y tampoco no le permitieron enterrar en el cementerio por ser protestante. Muy bien. La historia de Julia.
Bien. ¿Hay más, Néstor? A ver. Esto es lo que contabas del templete. Esto es en Gocha, esto es una de las placas que está puesta en la tumba de Isabel Kim. Fíjate que dice ahí, a Isabel Kim con gratitud. Qué bueno, rodeada de alumnitos. Rodeada de alumnitos. Bien, más. Esta placa está en la escuela en Corrientes Capital, en la Doctor Pujol, y ahí podemos ver los nombres de ellas, que está Edith Howe y está Rosa Eladar, que fueron directoras. Bien. Perfecto. Bueno, esta imagen yo te mandé porque estos eran los ejercicios físicos que se hacían. Este fue tomado desde el libro de los anales de la escuela Doctor Juan Pujol. Esto para la iglesia en ese momento, cuando las maestras impusieron el mens sana in corpore sano, que predicaba Sarmiento, mente sana, cuerpo sano, sí, de hacer ejercicio a los alumnos. Por ejemplo, ese levantamiento de brazos para la iglesia le parecía terriblemente inmoral, que las mujeres levanten los brazos, se le vea los tobillos. No. Ya vemos delantales blancos también, Juan Pablo. Claro, esto ya es para 1930 esta imagen, pero ya había adelantado. Esto se implementó después de los uniformes. Correcto. Ahí está la imagen que te decía yo, Zuli, de los traslados de los restos de Isabel Kim en 1904 en Gocha. Esto fue publicado en la revista Caras y Caretas, que todavía sigue editándose. Sí. Este es el sepulcro de Jenny Howard en el cementerio británico. Ese es el sepulcro histórico nacional. Esto está en Buenos Aires. En Buenos Aires, bien. Este es la tumba de Isabel Kim en el cementerio de Gocha. Mira vos. Bueno, nos queda la tranquilidad que fueron reconocidas por la historia, sí, a pesar de todo. A pesar de todo. Este es el viaje que hacían. Fíjate que desde Estados Unidos en el norte hay otra flechita para el otro lado. Ese es que se iban a Inglaterra y después volvían a la Argentina, que yo te comentaba anteriormente. Un poco de vuelta le hacían dar, sí, pobre. Ay, no. Esta era Mary Peabody de Man, la precursora, la ideóloga de la llegada de las maestras. Qué lindo. Y este es su marido, Horace Mann, el Sarmiento norteamericano. Y ahí le tenemos a las 6 maestras, que vemos en primer lugar a Isabel Kim, en segundo lugar en la parte superior a Rachel Kim, en tercer lugar a Miss Edith Howe, abajo en primer lugar a Rosa Eladar, Miss Elisa Jenny Howard. Ella le pusieron la heroína de la Odisea laica, fue el nombre que le pusieron. Y por último, abajo, a Miss Cora Hill. Esas fueron las 6 mujeres que estuvieron en la provincia de Corrientes y que dieron una transformación a la educación en Corrientes. Y de ahí seguramente, bueno, las más maestras fueron copiando el modelo y esto se fue expandiendo. Por supuesto, sí, la copiaron. Y eso es lo que me llama la atención, de que la historia no le dé lugar, porque ellas fueron las que implementaron, no estas mujeres de la sociedad. Porque estas mujeres de la sociedad venían, daban sus clases, como eran gente rica, no tenían mucho problema. Y después sí, se dieron cuenta. Porque acá hay una cosa que hay que poner en reflejo, que todo el plan de Sarmiento, después con la generación del 1910, o sea, la generación del centenario, como le llamaban, hicieron caer todo. Derribaron todo el sistema de Sarmiento y volvieron otra vez al método, otra vez, imponiéndole a la iglesia otra vez la educación, y así. Qué bárbaro, qué linda historia. Qué lindo es poder conocer más de dónde estamos hechos nosotros también, ¿no? Sí. Porque de ahí surge todo. De ahí surge nuestra educación. Y sobre todo me gusta saber, Juan Pablo, que hay mujeres que también hicieron historias desde hace mucho tiempo. Sí. O si no, siempre estamos escuchando de hombres, nomás, que cambian la historia, que cruzan la cordillera, No, pero hubo también mujeres que cruzaron la cordillera, se enfrentaron a la iglesia, se enfrentaron al Estado, se enfrentaron a muchísimas dificultades. Incluso hubo maestras que prestaban las escuelas para que el ejército tome como un fortín.
Qué bárbaro. Bueno, ¿y esta historia está plasmado en esto que dejaste en mi biblioteca o no? Sí, todo está plasmado. Ah, buenísimo. Las imágenes también. También están las imágenes. imágenes. Bueno, si usted se quedó enganchada con la historia que nos